Mucormicosis. Definición. Se trata de una micosis causada por un grupo de hongos oportunistas que pertenecen al orden mucoral. Se caracteriza por causar cuadros clínicos rinocerebrales y pulmonares, los cuales cursan con trombosis, invasión vascular e infartos. Se presenta en pacientes diabéticos descompensados e inmunosuprimidos. Sinonimias de la enfermedad: cigomicosis, mucoromicosis, micosis destruens, ficomicosis, hifomicosis y rinofimicosis. Etiología. Es causada por diversos mucoromicetes, en especial el orden Mucorales. Las especies más aisladas son Rhizopus oryzae, Mucorsis cinelloides y Lichtheimia corymbifera. Epidemiología. Localización. La mucormicosis es una enfermedad cosmopolita. Todos los agentes etiológicos que la producen se pueden aislar en diferentes regiones geográficas. Fuente de infección y hábitat. La mayoría de los hongos mucorales tienen un hábitat ubicuo, sin embargo, presentan preferencia por los climas cálidos y húmedos. Se aíslan del suelo, materia orgánica, en descomposición, como frutas y el más característico, pan de centeno y trigo. Este tipo de hongos se encuentran en el ambiente. La inhalación de las esporas ocasiona los casos rinocerebrales y pulmonares. Como flora habitual y transitoria del humano, se han aislado en piel, tracto respiratorio, gastrointestinal y urinario. Vía de entrada. Respiratoria en el mayor número de los casos. También puede ser oral y cutánea. Ocupación y raza. No desempeñan un papel importante en la enfermedad. Periodo de incubación desconocido. Sexo y edad. Se presenta en la misma frecuencia en ambos sexos, con un discreto predominio en los hombres. Tiene un reporte de frecuencia en todas las edades, siendo más observado en adultos jóvenes entre la segunda y cuarta década de vida. Frecuencia. Se trata de una entidad relativamente rara. Estudios en Estados Unidos indican que se presentan 1.7 casos por millón de individuos al año. Factores de predisposición. Diabetes. Es el factor más importante para desarrollar mucormicosis, sobre todo en estados clínicos descompensados o cetoacidóticos. Este proceso tiene especial relación con la variedad rinocerebral. Tiene un grado de asociación de hasta el 80% de los casos. Enfermedades hematológicas. Representan el segundo factor de predisposición en la mucormicosis, en especial en la variedad pulmonar. Son comunes en pacientes con neutropenia, leucemia y linfomas. Otros: prematurez, desnutrición y colitis amebiana. Administración de citotóxicos y antibióticos por tiempo prolongado. Daño renal, quemaduras, infecciones, VIH-Sida. Micología. Principales agentes etiológicos de mucormicosis. Esta tabla está dividida por familia, género y especie. Los géneros principales son Rhizopus, Mucur y Rhizomucur. Te mostramos una vez más otra tabla de los principales agentes etiológicos de mucormicosis. Te damos unos segundos para que la analices. Los mucorales
son un orden que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. Sin embargo, de las 11 familias que tiene, únicamente 5 o 6 presentan hongos de interés patológico. Los mucorales son un grupo de hongos que presentan estado telomórfico y anamórfico. Reproducción. La reproducción teleomórfica se realiza a base de cigosporas. Los hongos, al ser heterotálicos, requieren de la presencia de hifas fisiológicamente distintas y compatibles, una donadora mayor y otra receptora menor. De la unión de ambas hifas surge, mediante plasmogonia, un huevo o cigospora, de la cual se forma el nuevo hongo. Este tipo de reproducción requiere de condiciones especiales para llevarse a cabo. La reproducción anamórfica se lleva a cabo mediante esporangiosporas o endosporas, las cuales son muy útiles para la tipificación de las cepas. Asimismo, se generan sin condiciones especiales y en los medios de cultivo comunes. Cultivos. La mayoría de los mucorales crecen en medios comunes como Saborau dextrosa agar, Gelosa sangre, Papa dextrosa y son inhibidos por cicloximida. Las colonias son indistinguibles a simple vista. Se requiere diferenciación por micromorfología, resistencia térmica y pruebas bioquímicas. Las colonias se desarrollan de 48 a 72 horas a temperatura ambiente. Al inicio son algodonosas, blancas, posteriormente se tornan café oscuro o grisáceas. Micromorfología. Los mucorales presentan hifas macrosifonadas gruesas de 10 a 20 micrómetros. A su vez, son cenocíticas. Estas estructuras sostienen la forma de reproducción anamórfica por medio de esporangióforos, los cuales terminan en un ensanchamiento llamado columela, del que parte la membrana que recubre las esporas llamado esporangio. En algunas cepas se observan modalidades de micelio como rizoides, hifas pectinadas y estolones. En la imagen que tienes a tu izquierda puedes comprender mejor lo que te acabo de explicar. Rhizopus. Presentan micelio macrosifonado, grueso, cenocítico, no ramificado, con abundantes rizoides de los que se forma directamente el esporangio midiendo de 100 a 200 micrómetros de diámetro. Todas las ramificaciones del micelio parten del rizoide. La columena es tipo ovoide y puede tener estolones. Las especies oportunistas más reportadas son Orice, Microsporus variación Rhizopodiformis y Rhizopodiformis stolonifer. Mucor. Presenta micelio macrosifonado. No posee rizoides y se ramifica en esporangios que son más pequeños y redondos que los rizopus. La columena es ovoide y no distintiva. Las esporangiosporas son redondas y miden de 3 a 5 micrómetros de diámetro. Las hifas pueden ramificarse. Algunas especies como Roxy y Racemosus presentan dimorfismo dependiente de la concentración de dióxido de carbono y algunas sustancias hormonales. Las especies oportunistas más frecuentes son Circinelloides y Ramosissimus. Leichthymia. Presenta micelio macrosifonado, cenocítico, con escasos y pequeños rizoides. Sus esporangios son pequeños, de 10 a 70 micrómetros de diámetro, y las esporangiosporas que forma son de 2 a 4 micrómetros. Los esporangióforos suelen ramificarse y se desarrollan a una cierta distancia del rizoide. Tienen una columena distinta, piriforme, y por lo regular tiene una apófisis característica al terminar el esporangióforo. La especie oportunista más frecuente es Leichthymia corymbifera. Rhizomucur.
Presenta características similares a Mucor. Sin embargo, tiene pequeños y rudimentarios rizoides. De ahí la fusión de ambos nombres. Las especies oportunistas más frecuentes son Rhizomachus pusillus y Rhizomachus miehei. Apophysomices. Presenta micelio delgado macrosifonado, no ramificado, donde nacen los esporangióforos y de manera excepcional forma rizoides rudimentarios. El esporangio es piriforme, con una columena y apófisis en forma de embudo. Las esporangiosporas son subesféricas y cilíndricas. La especie más reportada es elegans. Mortierella. Tiene hifas macrosifonadas delgadas, cenocíticas. Sin embargo, en raras ocasiones se han observado septos. No forma rizoides y sus esporangios son característicos, ya que no poseen columena y miden de 20 a 80 micrómetros, con endosporas o esporangiosporas de 2 a 4 micrómetros. La especie oportunista más importante es Wolfie, que ataca a animales. Cuningamela. Presenta micelio macrosifonado cenocítico. No tiene rizoides y algunas cepas forman hifas pectíneas. Contiene una vesícula ovoide que mide de 20 a 50 micrómetros y sostiene tallos cortos, de los cuales nacen los esporangiolos uniesporados, que dan lugar a esporas de 6 a 11 micrómetros. El esporangiolo puede ser redondo o espiculado, dependiendo a su madurez. Las esporangiosporas son ojivales. La especie oportunista más importante es Bertholletia. Syncephalastrum. Presenta micelio macrosifonado, cenocítico. Pocas veces tiene rizoides y sus hifas terminan en un esporangióforo que se ensancha hasta formar una vesícula fértil, la cual mide de 20 a 30 micrómetros. De estas, nacen estructuras en forma de bastos, compuestas por una membrana denominada meroesporangio y meroesporangiosporas. Estas están unidas en forma de cadenas largas. La única especie aislada es Racemosum. Saxenaea. Presenta micelio macrosifonado, grueso y cenocítico. Tiene rizoides que aparentan estar pegados al esporangio. La única especie oportunista es Basiformis. Coqueromices. Presenta micelio macrosifonado cenocítico, esporangióforo predominante no ramificado, que tiene una vesícula. De ella nace un esporangiolo que es sostenido por un tallo llamado esterigmata. Es recurvado y largo. Cada esporangiolo contiene de 12 a 20 esporangiosporas. No presenta rizoides. La única especie causante de la enfermedad es Recurvatus. Patogenia. Es primordial que el individuo presente mecanismos de defensa alterados, como la actividad de neutrófilos y macrófagos, así como es fundamental la presencia de iones de hierro sérico libres. Estos, debido a la acidez del medio, se disocian y son marcados estimulantes del desarrollo de los mucorales. La neutropenia, la diabetes y los defectos en la funcionalidad de los macrófagos permiten el rápido crecimiento fúngico. El ciclo comienza con la inhalación de las esporas de los hongos. Posteriormente, se extienden a través de los vasos sanguíneos de los cornetes y senos paranasales. Después, afectan tejido retroorbitario y cerebral, ocasionando trombosis e infartos. Es importante que sepas que en casos graves hay diseminación hematógena a pulmones e intestino. Mucormicosis intestinal. Comienza en pacientes con malnutrición. Estos ingieren el inóculo masivo de esporas en alimentos. Posteriormente, los hongos pasan a vasos sanguíneos
y ocasionan trombosis e infartos. Mucormicosis cutánea primaria. Los hongos penetran por traumatismos cutáneos, en especial en sitios de venopunción y en hospederos severamente inmunosuprimidos. La mayoría de los casos se observa de manera secundaria a los focos rinocerebrales y diseminados. Aspectos clínicos. La mucormicosis es la micosis más aguda y de rápida progresión que se conoce. Su curso es fatal en el 95% de los casos. Esto depende de la prontitud con la que se llegue al diagnóstico, se corrijan los factores asociados y se instituya la terapia adecuada. Mucormicosis rinocerebral. Se presenta en pacientes diabéticos, descompensados o con cetoacidosis y asociados con estados de neutropenia. Presenta una evolución aguda y se manifiesta entre el segundo y quinceavo día, llegando a alcanzar 85% de mortalidad. La especie más aislada es Rhizopus oryzae. La vía de entrada del hongo es mediante aspiración y se manifiesta a dos niveles. Se presentan las siguientes formas clínicas. Rino órbito cerebral. Las esporas del hongo entran a través de los senos paranasales, invadiendo las ramas de arterias carótida y oftálmica. Rino maxilar. Las esporas del hongo ingresan por el paladar o la faringe, invadiendo las arterias palatina y esfenopalatina, generando trombosis y necrosis cerebral. Mixta. Son casos en los que inicia tanto a nivel del paladar y senos paranasales, dando casos rino, órbito y maxilocerebrales. Las tres variedades son de curso agudo y la mayoría de las veces producen afección al sistema nervioso en forma de meningoencefalitis. Estadios de la mucormicosis. El cuadro inicial es una sinusitis tórpida. El paciente presenta edema unilateral y periorbital. A la exploración del tabique nasal se observa mucosa eritematosa con discretas zonas necróticas y descarga sanguinolenta. La afección al paladar comienza con una zona necrótica que crece con rapidez. Los pacientes refieren cefalea intensa. En este punto, la resolución es de buen pronóstico. El edema unilateral se acentúa y en raras ocasiones puede extenderse y hacerse bilateral. Se presenta en los párpados una fístula de la que drena material seropurulento y fétido. El ojo presenta midriasis y fijación pupilar. En el tabique nasal, la zona necrótica se extiende pudiendo haber ruptura de este. Se suman los síntomas de letargia, delirio y fiebre moderada. El buen pronóstico depende del control de las variables asociadas. Todos los datos clínicos se acentúan. El edema persiste. La fístula se transforma en un área necrótica a nivel del párpado, tabique nasal y piel adyacente. El hongo presenta una gran actividad osteolítica, llegando a alisar la mayoría de los huesos de la cara. El avance del hongo se manifiesta en trombosis e infarto, provocando una disminución en la función de los pares craneales, especialmente el 2, 3, 4 y 6, ocasionando proptosis, midriasis, disminución de la agudeza visual que puede llegar a la ceguera. Posteriormente, son afectados los pares craneales 5 y 7. La extensión e invasión al ojo se da por la destrucción de la placa cribiforme del etmoides, dando celulitis orbitaria y oftalmoplegia. Los pacientes refieren intenso dolor y pronto se da pérdida del estado de despierto e incluso convulsiones, estadio que es prácticamente letal. Esta etapa sindromática afecta siempre en una tríada, es decir, senos paranasales, órbita y sistema nervioso central.
En las radiografías y tomografías computarizadas se presentan signos de sinusitis. En ocasiones, se observan fístulas y lesiones osteolíticas. Mucormicosis pulmonar. Es frecuente en pacientes neutropénicos, leucémicos y linfomatosos. Son síndromes mielodisplásicos o tratados con corticosteroides y a menor grado en diabéticos descompensados. La mayoría de los casos llegan a la muerte entre el día 5 y 30. Tiende a ser primaria en casos rinocerebrales y rara vez secundaria. En raras ocasiones es posible que se disemine por vía hematógena al cerebro, intestino y piel. Los agentes etiológicos más comunes son Mucor circinelloides, algunas especies de Rhizopus y Lichtheima corymbifera. La sintomatología referida es fiebre moderada, tos con expectoración, hemoptisis, disnea y dolor torácico. A los rayos X no se observan signos patognomónicos. La imagen solo indica neumonía no específica e infarto. Mucormicosis gastrointestinal. Es frecuente en niños o adultos jóvenes con problemas crónicos intestinales y en especial con mala nutrición. En la manera primaria, la forma de entrada de los hongos es a través del tracto gastrointestinal por alimentos contaminados. El cuadro clínico corresponde a un infarto enteral que puede afectar desde intestino delgado hasta el colon. Esto puede diseminarse a páncreas, hígado y vías biliares. La sintomatología es fiebre moderada, dolor abdominal intenso y difuso, hemorragia del tubo digestivo. Mucormicosis cutánea. Se presenta a nivel cutáneo y subcutáneo. Puede ser secundaria a casos rinocerebrales o por diseminación. De manera primaria, se presenta en lesiones cutáneas provocadas por cintas elásticas. No tiene localización específica, sin embargo, se ha reportado en miembros superiores, inferiores, tronco y cara. La morfología es variable, pudiendo presentar escaras bien delimitadas, de color pardo o negro, y que tienden a dejar úlceras de fondo necrótico, induradas y que drenan exudado fétido negruzco. Mucormicosis diseminada. Presenta una letalidad del 95%. Suele iniciar por diseminación de vía hematógena de mucormicosis rinocerebral pulmonar e incluso de la cutánea primaria. Estas generan lesiones trombóticas e infartos en distintos órganos como el vaso, estómago, hígado, riñones, corazón, meninges y el cerebro. La sintomatología depende del órgano afectado. La mayor parte de las veces se presentan microabscesos, úlceras, necrosis y la característica trombosis e infarto de vasos sanguíneos. Mucormicosis miscelánea. Se han reportado casos primarios de mucormicosis a muy diferentes niveles, como consecuencia de prótesis de válvulas aórticas, ataque a médula ósea, riñones, vías biliares, lesiones osteoarticulares, así como afección necrótica de genitales. Los mucorales también generan casos de otomicosis y úlceras corneales o queratitis micótica. Diagnóstico de laboratorio. Examen directo. Se realiza a partir de exudados, secreciones nasales, esputo, lavados bronquiales, heces e incluso biopsias. La muestra se debe aclarar con hidróxido de potasio al 10 o 20%. Al microscopio se observan hifas cenóticas y hialinas dicotómicas de 5 micrómetros de ancho por 20 a 50 micrómetros de largo. En casos graves, se observa gran cantidad de hifas formando un micelio abundante. Cultivos. Se emplean para corroborar el diagnóstico e investigar el agente etiológico.
Deben hacerse en repetidas ocasiones para evitar confusiones. Los medios de cultivo más empleados son saburao dextrosa agar, extracto de levadura agar y papa dextrosa agar. El periodo de incubación es de 3 a 5 días a temperatura de 25 a 28 grados centígrados. Biopsia. Son importantes en los casos cutáneos y rinomaxilares. Se muestra una imagen histopatológica inflamatoria con hifas gruesas, hialinas, cenocíticas y dicotómicas, presentando invasión de casi todos los tejidos, incluidos huesos, músculos y nervios. Las estructuras se resaltan con las tinciones Paz y Grecot. Radiografías y tomografías. Se emplean en casos de mucormicosis pulmonar para diferenciar de bronquitis bacteriana, aspergilosis y candidiosis. En abscesos rinocerebrales se debe prestar atención en los senos paranasales. La tomografía nos ayuda a observar de manera fraccionada la actividad fúngica y su nivel de ataque. Pruebas inmunológicas. No hay procedimientos serológicos ni intradermorreacción para diagnosticar la mucormicosis. Esto debido a que los hongos son muy ubicuos y cruzan inmunológicamente con otros hongos contaminantes y patógenos. Los extractos antigénicos se emplean solo como cutirreacción para así investigar hipersensibilidad inmediata en el caso de pacientes asmáticos o con rinitis. Tratamiento. El tratamiento de la mucormicosis es un gran problema, ya que tiene un alto índice de fracaso, presentando una mortalidad del 40 al 95%. El éxito de la terapia consiste en el diagnóstico precoz, así como el control del proceso concomitante, sobre todo de la hiperglucemia, cetoacidosis e inmunosupresión. Criterios terapéuticos. 1. Anfotericina B lipídica a dosis de 5 miligramos por kilogramo al día, con un rango de 3 a 6 miligramos por kilogramo al día. 2. Fluconazol. Se sugiere ser adicionada a la anfotericina a dosis de 200 a 400 miligramos al día. Posaconazol. Es considerado el derivado triazólico de mejor respuesta a dosis de 800 miligramos al día. Procesos de tratamiento. Limpieza quirúrgica. Es de ayuda en casos cutáneos y rinocerebrales, en la que se retira todo el tejido necrótico con gran contenido de material fúngico. Oxígeno hiperbárico. Se sugiere su uso concomitante. El fundamento radica en que el oxígeno puro actúa como un potente fungicida frente a los hongos mucorales. Otras terapias. Deferacirox, el cual actúa como fungicida de mucorales. La dosis recomendada es de 20 miligramos por kilogramo en un tiempo de 2 a 4 semanas. Referencias bibliográficas. Referencias de imágenes y fotos en orden de aparición.